Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Bienvenidos esta mañana a nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor, así como aquellos que tienen a bien acompañarnos durante este tiempo de estudio de la palabra. Esta mañana estudiaremos en el Evangelio de Lucas capítulo 22, la última parte de este capítulo, a partir de versículo 39. Es una porción bastante larga, pero no entraremos en ella con detalles, sino que principalmente nos enfocaremos en un tema en particular: la entrega de Jesús por nosotros. Después de que el Señor Jesucristo celebró la última cena o la Pascua, aquel día cuando estuvo con ellos y compartió el tiempo en la celebración de la Pascua y estableció lo que nosotros celebramos como la Cena del Señor, que a propósito esta mañana estaremos también compartiéndola unos con otros a la distancia. Después de estar con ellos, el Señor se dirige al huerto de Getsemaní a tener un tiempo de oración. En ese huerto ocurren algunos eventos importantes en relación con lo que habría de hacer el Señor Jesucristo a nuestro favor y que había establecido previamente cuando establece en la celebración de la Pascua que Él se convertiría en esa nueva Pascua. Él habría de tomar el lugar del Cordero de la Pascua, convirtiéndose él mismo en el Cordero, cuya sangre habría de ser derramada y cuyo cuerpo, al ser colgado en la cruz, habría de ofrecer el perdón de nuestros pecados. La narración en el versículo 39 del Evangelio de Lucas nos dice de esta manera: y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Primeramente, en el huerto, el Señor Jesucristo junto con los discípulos se dirige a orar. El versículo 39 nos dice que, como solía hacerlo, se dirigió al monte de los olivos. Todas las noches anteriores, durante la semana, esta última semana del ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra, Él se había estado retirando después de estar enseñando en el templo hacia el monte de los olivos, y pasaba la noche allí. Aparentemente, durante ese tiempo, aunque el Evangelio propiamente no nos lo dice con precisión, podemos pensar que el Señor Jesucristo pasaba aquellas noches, si no la noche completa, parte de la noche en oración. Sabemos que una de las prácticas frecuentes del Señor Jesucristo era retirarse a orar, pasar noches enteras orando, buscando del Señor la fortaleza, buscando del Señor la guía y la sabiduría. Es importante notar esto debido a que, a pesar de ser Él el Hijo de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, como se nos dice en los Evangelios, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo es llevado al desierto al inicio de su ministerio a ser tentado por Satanás, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se manifestó constantemente, la presencia del poder del Espíritu Santo, los milagros que el Señor Jesucristo hacía, los hacía en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, eso no previno que el Señor Jesucristo buscara al Padre en oración y se arrodillara constante y continuamente. Así que se dirige, como solía hacerlo, al monte de los olivos después de haber estado con los discípulos celebrando la Pascua. Al llegar al lugar, invita a los discípulos a que juntamente con él oren, y les dice: orad que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo sabía las circunstancias que se venían, ya había anunciado lo que habría de ocurrir esa noche. Le dijo a los discípulos claramente que uno de ellos habría de entregarlo, y ellos habían comenzado a discutir entre sí quién habría de ser el que lo iba a entregar. Incluso después de esta discusión se vieron movidos a preguntarse quién iba a ser el mayor en medio de ellos, probablemente pensando que si el Señor Jesucristo ya no iba a estar, quién iba a tomar la batuta, la guía, el liderazgo de aquel pequeño grupo. Una de las circunstancias que con frecuencia ignoramos en nuestra vida es nuestra debilidad, nuestra
incapacidad de poder alcanzar y lograr lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Eso es algo que podríamos considerar como tentación. La tentación es la tentación de considerarnos demasiado fuertes o lo suficientemente fuertes como para no fallar en lo que Dios espera de nosotros. Pedro incluso, cuando el Señor Jesucristo le dijo que Satanás había solicitado a todos ellos para zarandearlos como a trigo, y que le dice, pero que había orado por él para que el Señor lo fortaleciera y que después fortaleciera y confortara a sus hermanos. Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. A eso el Señor Jesucristo le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Pedro se consideraba a sí mismo demasiado fuerte, no consideraba que iba a ceder y caer a la tentación. La tentación no solamente se refiere a caer ante pecados grandes, aquellos pecados que nosotros les ponemos no solamente la primera letra en mayúscula, sino que todas las letras en mayúscula. La tentación se refiere con dejarnos llevar por nuestras pasiones humanas, nuestra naturaleza humana, nuestra fortaleza y nuestra autosuficiencia humana. Así que el Señor Jesucristo, al enfrentar lo que venía por delante, el sufrimiento que habría de llevar a causa de nosotros, al llevar nuestras culpas en la cruz del Calvario, no lo estaba enfrentando con un sentir de yo lo puedo, yo lo voy a hacer, yo me voy a enfrentar a esto, yo estoy poniendo mi vida y yo voy a ser el campeón. Jesucristo mismo reconocía que lo que él enfrentaba era algo extremadamente grande, extremadamente pesado. No hemos de olvidar que el Señor Jesucristo era 100% humano. Si bien es cierto, creemos en la encarnación de la persona divina en Jesucristo y que, siguiendo el concepto teológico de la unión hipostática, de la unión de las dos naturalezas, creemos que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. No debemos olvidar que, siendo hombre, el Señor Jesucristo estaba expuesto a las diferentes limitaciones y sufrimientos que nosotros vivimos. Él pasaba hambre, él pasaba frío, él tenía sueño, él se sentía cansado. Y de esa misma manera, al enfrentar esa entrega que él iba a hacer por nosotros, cuando iba a venir sobre él el peso de todos nuestros pecados, él sabía que no sería una tarea fácil. Así que él busca en medio de ese momento la fortaleza del Señor y recomienda a sus discípulos a hacerlo juntamente con él. Así que el Señor Jesucristo se apartó y se puso de rodillas, y por medio de las palabras de la oración podemos ver claramente que el Señor Jesucristo entendía lo fuerte, la implicación de llevar sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad. Y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Beber una copa frecuentemente era una figura de pasar una situación difícil. Con frecuencia se deja ver que cuando Dios derrama su copa, es la copa de su ira, la copa de su juicio. De suerte que esa copa que el Señor Jesucristo iba a beber al morir en la cruz del Calvario, era beber sobre sí o recibir sobre sí el juicio, el castigo de Dios por todos los pecados de la humanidad. Y le dice, Padre, si quieres, si hay alguna otra manera por medio de la cual pueda resolverse este gran problema de la humanidad, que es su pecado y la condenación en la cual se encuentra, que no sea necesario que yo beba esta copa, que pase este sufrimiento, porque es una situación demasiado fuerte para mí. No debemos olvidar que estando ya en la cruz, el Señor Jesucristo en algún momento clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en esas palabras el Señor Jesucristo expresa el sufrimiento extremo bajo el cual se encontró, exacerbado por la separación del Padre, al llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Así que le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claramente la voluntad del Padre era que el Hijo sufriera y llevara la culpa de todos nuestros pecados. No había otra forma por medio de la cual cada uno de nosotros fuera a ser perdonado y limpiado de nuestros pecados. Era necesario que el justo muriera por los injustos y que aquel que no cometió pecado fuera hecho pecado por todos nosotros.
Así que en medio de esa situación difícil, el Señor Jesucristo mismo reconoce su debilidad humana, pero eso no significa que Él no esté dispuesto a obedecer y entregarse al Padre, sino que más bien anima y fortalece previamente a sus discípulos a orar que no cayeran en tentación. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer algo por Dios, no debemos confiar en nuestra capacidad, no debemos confiar en nuestros logros, no debemos confiar en nuestro trasfondo, no debemos confiar en todo aquello que nosotros hemos podido hacer. Debemos confiar en la fortaleza del Señor y pedir de Él su gracia, y que en medio de eso Él nos ayude a sobrellevar las diferentes dificultades que tenemos que enfrentar. La vida del cristiano no es una vida que se anticipa como un lecho de rosas. No es una vida en la cual todo nos va a salir bien, todo va a ir sobre ruedas y que podemos esperar que andemos de triunfo en triunfo, aunque es cierto que en algún momento el apóstol Pablo habla con referencia a esto de andar en triunfo, no se refiere a que no va a haber dificultades, sino hay que tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo con frecuencia dice, que él vivió grandes limitaciones. Le tocó pasar hambre, le tocó pasar frío, le tocó pasar desnudez, le tocó sufrir persecución, recibir 39 látigos o los 40 menos 1 que dicen en varias oportunidades. Así que la vida del cristiano no es una vida que se anticipa a ser una vida fácil, sino que lo que Dios tiene por delante para nosotros con gran frecuencia puede implicar fuertes sufrimientos, fuertes limitaciones. Y el Señor Jesucristo, anticipando que para cumplir la voluntad del Padre, Él tendría que morir en la cruz, pide del Padre, busca del Padre la fortaleza. Y el Padre se le envía, dice el pasaje, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y la agonía de Jesús era tal que su sudor era tan profuso como que si estaba derramando sangre a borbotones. Al levantarse de la oración, dice que vino a sus discípulos. ¿Y qué encuentra? El cuadro de su grupo de discípulos dormidos, aunque se dice, según Lucas, que era por causa de la tristeza, no estuvieron lo suficientemente dispuestos a velar en oración. Y el Señor les dice, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Porque cada uno de nosotros siempre tiene ese riesgo de confiar demasiado en sí mismo. Y veremos dentro de un momento que precisamente esto es lo que pasa. Pero primeramente, tras haber terminado el Señor Jesucristo la oración, nos continúa narrando el pasaje que mientras Él aún hablaba con los discípulos, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Recordemos que previamente Judas había acordado con el liderazgo religioso de los judíos entregarles a Jesús, y aquellos aplaudieron esta actitud de Judas porque ellos habían estado buscando de qué manera agarrarlo, tomarlo y deshacerse de él. Como veremos a medida que avanza esto, la acusación que finalmente se va a hacer de Jesucristo es la acusación de que era un sedicioso en contra del Imperio Romano, con tal que esto justificara el ponerlo a muerte. Y Judas, habiendo acordado entregar al Señor Jesucristo, se acerca a él, uno de los 12. Sabía dónde era que Jesús frecuentemente se reunía todas las noches con sus discípulos a descansar y a orar. No interrumpió Judas el tiempo de la celebración de la Pascua, como nos narran otros evangelios. Estando en la celebración de la Pascua, Judas sale, y al no estar ellos, al volver probablemente ellos no estar en aquel aposento, sí lo encuentran en el lugar donde todas las noches el Señor Jesucristo estaba, no solo descansando, sino buscando la fortaleza del Señor en oración. Así que Judas viene y se acerca a Jesús para besarle, una muestra frecuente de afecto entre un discípulo y su maestro, su rabino, una muestra frecuente de esa confianza y esa cercanía. Pero ese es el beso de la traición también. Esa había sido la seña que Judas había dicho a aquellos que iban con él, que habría de indicar a quién debían apresar. Y Jesús le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban ahí, lo que iba a pasar,
le dicen al Señor: heriremos a espada, vamos a defenderte, atacaremos a aquellos que vienen. Y uno de ellos, nos narra otro de los evangelios, que es Pedro, saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, que otro de los evangelios nos dice que se llamaba Malco. Al cortarle la oreja, el Señor Jesucristo responde y dice: basta ya, y le toca la oreja y lo sana. Esto es algo que solamente Lucas nos dice. Y Jesús recrimina a aquellos que llegan ante él, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, el liderazgo religioso y civil de la nación, aquellos que habían sido los que habían estado tramando todo el tiempo deshacerse de Jesús, y les dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Otras versiones dice: como contra un sedicioso. Frecuentemente los romanos o en los evangelios se llama ladrón a algunos que normalmente eran más que simplemente ladrones, sino que eran también sediciosos, eran parte del movimiento celote, aquellos que se oponían a Roma. Como mencionamos ya en una oportunidad, aquellos 2 ladrones que fueron colgados juntamente con Jesucristo en la cruz, no eran simples ladrones, sino lo más probable es que fueran hombres acusados de sedición en contra de Roma, similarmente a como se había acusado a Barrabás, aquel que el pueblo escogió en vez de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice: vienen a buscarme de noche y a tomarme como que si yo fuera un sedicioso en contra de Roma. Yo he estado todo el tiempo disponible para ustedes en el templo y no extendieron su mano contra mí. Pero esta es su hora, la hora de oscuridad, para que se manifieste realmente lo que ellos eran: un pueblo que había rechazado definitivamente a Dios, y es la potestad de las tinieblas, en el sentido de que aparentemente el mal es el que está tomando control, pero no es así, porque el Señor Jesucristo ha entregado su vida. Así que prenden a Jesús y se lo llevan y lo conducen hasta la casa del sumo sacerdote, que podría haber sido la casa de Anás o la casa de Caifás. A ambos se les llama sumo sacerdote, siendo Caifás el que estaba de turno como sumo sacerdote. Y notemos algo interesante: Jesús ha prevenido a sus discípulos que oren para no entrar en tentación. No lo hicieron, se durmieron. Pero Pedro lo sigue de lejos. Y es ahí donde Pedro se arriesga y donde va a demostrarse cómo con frecuencia confiar demasiado en nosotros nos traiciona. Porque nosotros debemos depender de Dios y ser como Jesucristo, quien al entregarse por cada uno de nosotros lo hizo en el poder del Espíritu, en el poder de Dios y en el poder de la oración. Jesucristo no fue solo a la cruz. Los hombres lo abandonaron, los hombres lo traicionaron, los hombres lo negaron, los hombres lo maltrataron, le escupieron en la cara, se burlaron de él. Pero hasta el momento final, previo a que cayera sobre él el peso del pecado de todos nosotros, el Padre estuvo con él. No fue hasta el momento en que Jesucristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado?, que podemos ver que existe esa escisión entre el Padre y el Hijo. Pero mientras Jesucristo llegó hasta ese momento, y lo que lo fortaleció en el camino fue haber sabido que estaba haciendo la voluntad de Dios, y Él estuvo dispuesto a hacerlo para llevar el peso del pecado de todos nosotros. Habiendo encendido fuego en el patio, se sentaron alrededor, y Pedro dice también se sentó entre aquellos que se estaban acalorando alrededor del fuego en una fría noche, seguramente. Una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dice: también éste estaba con él. Y Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dice: tú también eres de ellos. Y Pedro dice: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Lo acusa su forma de hablar. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Con la experiencia de Pedro se demuestra que confiar en nosotros es algo que nos va a traicionar.
Pedro no había orado, Pedro se había quedado dormido, no había estado dispuesto a buscar la fuerza y la fortaleza del Señor. Mientras el Señor Jesucristo estaba allí en el patio esperando el juicio que más adelante comienza y por medio del cual habrían de condenarlo a muerte, mientras el Señor Jesucristo estaba fortalecido, sabiendo que estaba haciendo no su voluntad, sino la voluntad del Padre, que estaba allí en el poder de Dios y no en su propio poder, y que lo que estaba haciendo era algo que Él se había propuesto hacer en obediencia a la misión que el Padre le había dado, Pedro lo negó. Pedro se dejó llevar primeramente por su orgullo propio y confiar demasiado en sí mismo, pero en el momento de la verdad, como suele decirse, Pedro traicionó al Señor Jesucristo, no como lo había hecho Judas, pero sí al negarlo. Naturalmente esto lleva a Pedro a llorar amargamente, a darse cuenta de que en su debilidad cedió ante la tentación. Y esto nos enseña claramente que para hacer la voluntad de Dios de nuestra vida, así como Jesucristo estuvo dispuesto a hacerla al entregar su vida por nosotros, cada uno de nosotros tiene que buscar la fortaleza del Señor en oración, para no entrar en tentación, porque cada uno de nosotros debe reconocer constantemente que es débil, que es pecador y que en cualquier momento cada uno de nosotros puede ceder a las pasiones de la carne, a las presiones del mundo en que vivimos. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para decir yo nunca voy a hacer eso, sino que más bien cada uno de nosotros debe reconocer que es muy probable que si confía en sí mismo va a ceder. Mientras tanto, aquellos hombres que custodiaban a Jesús, continúa narrándonos Lucas, se burlaban de él y lo golpeaban y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. La conducta de aquellos hombres, seguramente la guardia del templo que había acompañado a los sacerdotes y a los ancianos, es una conducta que era frecuente cuando se estaba tratando a un individuo a quien se acusaba de sedicioso o de falso profeta. Así que ellos habían perdido todo el respeto por Jesucristo y lo estaban tratando de la peor manera como se podía tratar, como el peor de los criminales. Ya llegado el día, dice Lucas, que se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas y trajeron al Jesús al concilio, es decir, el Sanedrín, y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En el momento de la crisis, en el momento de la verdad, cuando el Señor Jesucristo es interrogado por el liderazgo, el Señor Jesucristo no niega quién es Él ni lo que ha venido a hacer. Se manifiesta claramente diciendo, ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Es interesante ver esta respuesta del Señor Jesucristo, porque estando en esa situación donde se lo estaba humillando, se lo estaba maltratando y se lo estaba considerando como la escoria de este mundo, el Señor Jesucristo mantiene la confianza en el Padre que lo ha enviado, porque Él, habiendo sido el Hijo que vino de la gloria, sabe que va a volver a la gloria tras cumplir la voluntad del Padre. Y por eso dice, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesucristo anticipa la gloria que el Padre le dará, aunque está enfrentando en ese momento el peor momento de su vida. Aquellos reconocen en las palabras del Señor Jesucristo que Él ha declarado ser el Mesías, el Cristo, a quien ellos no lo reconocían como tal, y por consiguiente, al declararse Mesías, no solamente estaba diciendo que era el enviado de Dios, pero también que era el Rey de Israel y por consiguiente que era alguien que estaba tratando de oponerse al sistema del Imperio Romano. Lo hemos oído de su boca, tenemos clara razón para acusarlo frente al gobernador romano. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse por nosotros, reconociendo que aunque era algo difícil hacerlo porque requeriría de Él sacrificio, sufrimiento y el encontrarse en algún momento separado del Padre,
estuvo dispuesto a hacerlo porque esta era la voluntad de Dios. Porque era la única manera por medio de la cual el Señor Jesucristo lograría nuestra redención. Lograría que cada uno de nosotros fuera redimido y rescatado de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro, para que cada uno de nosotros pudiera ser hecho una nueva criatura. Y al reconocer esto como la voluntad del Padre, Jesucristo estuvo dispuesto a enfrentar las diferentes dificultades que esto implicaría. Primero, la traición de Judas en el huerto de Getsemaní. El hecho de que Judas lo vendiera con un beso lo entregara. Y también el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser negado por uno de sus amigos más íntimos, Pedro, uno de los 3 que eran parte de ese círculo íntimo de amigos, de discípulos de Jesús. Y Jesús estuvo dispuesto a sobrellevar ese rechazo, ese desconocimiento por parte de uno de aquellos más cercanos. Estuvo dispuesto a morir en la cruz, a ser vituperado, a ser vilipendiado por todos aquellos hombres que lo trataron como basura y como escoria, porque esta era la forma como él habría de cumplir la voluntad del Padre. Voluntad del Padre que había requerido de él el máximo sacrificio, la máxima entrega. Pero Jesucristo anticipó la gloria que el Padre le habría de dar y por eso pudo enfrentarse adelante. El autor de la carta a los Hebreos nos lo dice de esta manera, que el Señor Jesucristo se enfrentó a esa situación tomando en cuenta el gozo que tenía puesto delante de sí. Dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene lo importante que quiero resaltar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, sabiendo que al cumplir la voluntad de Dios, había un gozo delante, lo que Dios le tenía preparado, sentarse a la diestra del trono de Dios. Y eso es lo que Jesucristo dice en el versículo 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Cada uno de nosotros aprende de Jesucristo la importancia de confiar y depender de Dios por medio de la oración para poder cumplir su voluntad en nuestra vida y no caer en tentación de hacernos a un lado porque las dificultades son tales, el sufrimiento es tan grande, las limitaciones nos exacerban que no estamos dispuestos a enfrentar la mínima dificultad. Jesucristo estuvo dispuesto a enfrentarlo todo por nosotros y entregó su vida por nosotros, porque esta era la única forma como el perdón de nuestros pecados podría lograrse y podía alcanzarse. Jesucristo entregó su vida totalmente por nosotros para cumplir la voluntad del Padre. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar nuestra vida al Padre, nuestra vida a Dios? Recordemos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, y ese es el reto que nos deja el autor en el versículo 1 del capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de la carta de los Hebreos se lo dice a un grupo de cristianos que estaban, como se suele decir, a punto de tirar la toalla de la vida cristiana porque las pruebas y las dificultades se habían elevado, se habían subido. Pero él los anima poniéndoles el ejemplo de aquellos hombres y mujeres de fe a quienes menciona en el capítulo 11 y los anima a seguir adelante. Y ese es el ánimo que nosotros tenemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida día a día. Vamos esta mañana también a participar del pan y del vino,
recordando lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros al morir en la cruz del Calvario, y recordando las palabras que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice así en el capítulo 11, versículos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Demos gracias. Señor, damos gracias por Jesucristo, el pan de vida, en quien tenemos fe, y por eso hemos sido salvos de nuestros pecados. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos esta mañana a compartir el pan y hacerlo en memoria del Señor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Continúa el apóstol Pablo diciendo: así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa y recordemos que esta copa es el nuevo pacto en la sangre del Señor. Bebamos en memoria del Señor, en memoria del Señor. Concluye el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo resucitó, su muerte es la que nos trajo el perdón de los pecados. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Lo leo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor murió por nosotros para perdonarnos. Hemos celebrado esta mañana la cena del Señor, conmemorando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, quien estuvo dispuesto a entregarse y darlo todo por nosotros. Así estemos dispuestos a dar nuestras vidas, cada uno de nosotros, por Él. Que el Señor les bendiga, les prospere, les guarde y les proteja, y les mantenga sanos en medio de esta pandemia. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo domingo en el próximo sermón. Bendiciones.